acompañan el señor capitán Héctor Tesey, de la promoción 105 del Colegio Militar, el señor teniente primero Luis Dafunquio, también compañero de la misma promoción, el sargento primero Omar Liborio, el cabo primero Juan Figueroa, el soldado Adrián Polo Dragoneante, de Malvinas. Disculpe, mi general, lo anoté al final y lo leí al final. El general Alberto Corbalán. Por favor, díganme a quién he omitido, que tal vez ingresó después, y quién de ustedes estuvo en Malvinas y no he nombrado. Sí, por favor. Sí, por favor. Gracias, mi gente coronel. ¿Quién más? Bien, sí, por favor. Capitán de Artillería Ramírez Eduardo Roque Ramón. Pertenecía al Grupo de Artillería 121 de La Paz. Muchas gracias, mi capitán. Bienvenido también. Bien, no quiero robar el tiempo de exposición de ustedes, que es lo valioso del día de hoy, así que voy a dar la palabra a Nicolás. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un honor recibirlos. Ante todo quiero agradecer a las autoridades administrativas del Círculo Militar, al coronel Castiglione, al coronel Urricarrier, Alejandra, y sobre todo agradecer a los veteranos de guerra presentes, al Grupo de Artillería 101 de Junín, agradecerle a un gran amigo, al capitán retirado veterano de guerra Malvinas Héctor Tesey, del Grupo de Artillería 3. En Malvinas Patria tenemos un lema que es con el máximo rigor histórico, contar la gesta de Malvinas con el máximo rigor histórico. ¿Qué mejor forma de hacerlo que a través de los propios protagonistas de la historia? En este caso, hoy los oradores, el teniente primero Dafunquio, el dragoniente Polo, ¿sí?, el cabo Figueroa y el sargento Liborio, integrantes del Grupo Artillería 101 de Junín, ¿sí?, artillería muy respetada por el invasor. Trabajaron en conjunto con el Grupo Artillería 3 y el Grupo Artillería 4. Ahora sí, teniente primero Dafunquio, le doy la palabra. Muchas gracias. Adelante. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer a todos los presentes, a las autoridades del Círculo Militar, que nos posibilitan a nosotros hoy estar aquí, y al Grupo Malvinas Patria, por convocarnos. Voy a modificar un poquito lo que estaba previsto, porque me acabo de enterar que hay un capitán que estuvo con el Grupo de Artillería 121, con los 155. Exactamente. Entonces, yo no quiero agregar 5 minutos, porque él tiene mucho que decir también. ¿O me equivoco? Sí, bastante. Entonces, no lo podemos dejar. Bastante tengo para decir, permítame, bastante tengo para contar. Está bien. No que se equivoque. No, está bien. No quiero que, no imaginé que podría estar acá, es un orgullo enorme que esté acá. Bueno, los 155 en Malvinas. El primero que habló de los 155 y los hizo visibles fue Alejandro Amendolara, que está por aquí y no lo encuentro. Aquí está. Alejandro Amendolara, estando en Inglaterra, se encontró en un museo con piezas de artillería, estas piezas de artillería de 155 milímetros, y se enteró por los ingleses lo que estas piezas hicieron en Malvinas. En ese entonces los cañones eran conocidos en Argentina porque se estaban vendiendo a Croacia, y esa era la noticia que circulaba en nuestro país. Y Amendolara dijo, en Argentina se los conoce por este negocio, y en realidad tendrían que saber los argentinos lo que estas piezas hicieron. Y hizo un artículo que se publicó en el diario La Nación en el año 1999 o 98. 1999-98. Salió en el suplemento Enfoques del diario La Nación y se llamó el artículo Los cañones de Malvinas, aunque él le quería poner otro título, Los herederos del fraile. Me acuerdo de todo. Ese artículo lo escribió Amendolara, y después de tenerlo escrito me contactó, me citó, nos juntamos en un café y me lo mostró, lo leí y me preguntó si estaba acorde a lo vivido. Le dije que sí. Agregamos algunas cosas menor y nada más. Eso fue lo primero que se escribió sobre los 155. Años después
un conocido periodista, Tato Young, no sé cómo me contactó y me propuso hacer un reportaje. Y le dije que no quería hacerlo, porque Malvinas había quedado mucho tiempo atrás, habían pasado muchos años, era por los 25 años de Malvinas. Y no quería hablar, porque mi vida estaba hacia adelante y no en el pasado. Entonces no le di el reportaje. Pero después me puse a pensar y pensé que por un egoísmo mío iba a impedir que la gente conozca lo que los soldados y los suboficiales de defensa hicieron en Malvinas. Y tenía que permitir que se sepa. Así que lo llamé por teléfono y le di el reportaje y salió en el diario Clarín por los 25 años, en un suplemento. Después tuve 2 o 3 reportajes más en distintas radios, que siempre tuve la oportunidad de hacer mención a lo que los soldados con 19 años habían hecho en Malvinas. Y sus jefes de pieza. Hoy Malvinas Patria me permite volver a hablar del tema, pero de una manera especial. No me convocaron a mí, convocaron al soldado Polo, al entonces soldado Polo, lo convocaron a Adrián Polo. Y me parece muy importante que ellos puedan hablar, los soldados, o Adrián Polo en representación de los soldados y los suboficiales jefes de pieza. Bueno, por eso agradezco en forma especial a Malvinas Patria esta oportunidad que nos da de que ellos se expresen y cuenten sus vivencias de trinchera, donde se ganan y se pierden las batallas, en la trinchera. Eso es lo que van a contar ellos, un relato simple, un relato sencillo, relato de soldados, porque así son los relatos de los soldados, simples, sencillos. Malvinas apareció en mi vida por primera vez en la escuela primaria. Los maestros, las maestras de aquel entonces siempre hablaban de la usurpación de nuestro territorio por parte de los ingleses. Todos los años se hacía alguna mención. Y canté por primera vez la marcha de Malvinas en la escuela primaria. Esa escuela primaria de Guardapolvo Blanco, de la escuela 7 del Consejo Escolar 14, que todavía está la escuela en Villa Urquiza, que es mi barrio natal. Seguí escuchando hablar de Malvinas, donde en el colegio secundario, en el Colegio Nacional número 12, Reconquista, que también está en el barrio de Villa Urquiza. Después ingresé al colegio militar. Nunca más escuché hablar de Malvinas. Nunca en los años que estuve en el colegio militar se mencionó Malvinas. ¿Y por qué? Porque Malvinas no fue nunca una hipótesis de conflicto. Las Fuerzas Armadas, el Ejército, no son instituciones polivalentes. Se organizan, se equipan y se instruyen para dar respuesta a determinadas y muy puntuales hipótesis de conflicto. Malvinas nunca fue hipótesis de conflicto. Y como el detalle revelador de esto, que demuestra que el Ejército nunca tuvo en sus hipótesis un conflicto en Malvinas, se sabe que los ejércitos se mueven sobre sus estómagos. Es un dicho muy común y hace referencia a la logística y a la necesidad de que tengan alimento. Las cocinas rodantes son el elemento fundamental para conseguir el alimento o para cocinar el alimento. Las cocinas rodantes del ejército son a leña. ¿Por qué? Porque los teatros de operaciones previstos, sea el Teatro de Operaciones Sur, el Noroeste o el Noreste, en todos esos lugares hay leña. Y si no hay en ese lugar, cerca, a tiro de un camión, se puede conseguir leña. En Malvinas no hay leña, no hay árboles. Así que las cocinas rodantes, para funcionar, había que hacerles llegar leña que iba en aviones cercanos. La consecuencia
de que no haber sido una hipótesis de conflicto Malvinas en las Fuerzas Armadas, se sufrió durante todo el conflicto. Y la culminación del conflicto es consecuencia de que no hayan sido nunca hipótesis de conflicto. Del colegio militar salí con el grado de subteniente de artillería y, en el año 1974. El año 1982 me encuentra a mí prestando servicios en el Liceo Militar General Paz. Hoy tengo la inmensa fortuna de que dos cadetes que de aquel entonces estén aquí presentes, Maldonado y Rivera. ¿O no, Chicho? Sí, así que esto me lo escuchan desde que ellos tenían 16 o 17 años. Estaban en cuarto año en ese momento, en el año 82. 2 de abril de 1982 me entero, yendo al cuartel, de la recuperación de las islas, a las 6:15, 6:30 de la mañana. Llegué al cuartel, se habló solamente de la recuperación de las islas. Pasó el sábado, eso fue un viernes 2 de abril en el 82. Pasó el sábado, pasó el domingo, siempre hablando del tema Malvinas. Y el martes, que creo que fue 6 de abril, me entero de que esa noche tengo que viajar a Buenos Aires para presentarme en la Escuela de Artillería. No solo yo, un grupo de oficiales del liceo íbamos a viajar esa noche. Llegamos a la Escuela de Artillería el día miércoles y el jueves salimos para Paso de los Libres, en Corrientes, para incorporarnos al grupo de Artillería 3. Yo ya les dije que era oficial de artillería, les dije que me incorporo a un grupo de artillería y muchos de ustedes no sabrán qué es la artillería. El ejército se compone de armas, tropas técnicas, servicios y especialidades. Específicamente las armas son la infantería, la caballería, que son elementos de combate cercano. La artillería es un elemento de apoyo de fuego, y el arma de ingenieros y el arma de comunicaciones, que son armas de apoyo de combate. Las armas de la artillería son los cañones, los obuses y últimamente, en los últimos años, los lanzadores de misiles, los lanzadores múltiples. Esas son las armas de la artillería, pero la potencia de la artillería, el poder de la artillería, está dado por sus fuegos. ¿Y cuál es el desafío de la artillería? A mi criterio, hoy, el desafío de la artillería es hacer un eficiente empleo de sus fuegos, logrando, en principio, una eficiente adquisición de blancos. Tiene la artillería el desafío de poder localizar blancos en la profundidad del dispositivo enemigo. En la primera línea se ve, la artillería enemiga no se ve, los lugares de abastecimiento no se ven, los lugares de logística no se ven. Esos lugares tienen que ser localizados y tienen que ser batidos. ¿Cómo? Con precisión y en oportunidad. Entonces, la localización del blanco, la precisión y la oportunidad son desafíos que tiene la artillería. Pero para maximizar las capacidades y minimizar las deficiencias que tiene la artillería, tiene que lograr desempeñarse eficazmente en el combate nocturno. Si algo me enseñó Malvinas o algo me marcó en Malvinas, fue la noche y el combate nocturno. ¿Por qué? Porque no estaban preparados para el combate nocturno. Esa fue, para mí, a mi criterio, la principal diferencia con el enemigo. No teníamos capacidad para el combate nocturno. No solo la artillería, las otras armas tampoco, pero no me quiero meter. Yo quiero hablar de mi arma, que es la que conozco.
y no teníamos la capacidad para observar el tiro nocturno, para corregirlo, para localizar blancos. Teníamos muchas deficiencias. Más o menos le di un pantallazo de lo que es la artillería y su poder con sus fuegos y sus desafíos. Cuando llegué al grupo de artillería 3 era un excedente en la unidad, es decir que no tuve un puesto fijo en el primer momento. Tuvimos un día en la unidad, una tarde, y ya nos embarcamos en un tren y nos fuimos para el sur. Es decir, que yo pensé que iba a estar en Paso de los Libres y resulta ser que la unidad esa marchaba al sur. ¿Cuál era la unidad? El grupo de artillería 3 de Paso de los Libres. El jefe de esa unidad era el entonces teniente coronel Balsa. Viajamos en tren hasta Martín Coronado, una estación del ferrocarril acá en la provincia de Buenos Aires. Se cambió de trocha, de la trocha angosta que recorre la Mesopotamia, se pasó a la trocha ancha, que son los ferrocarriles que van hacia el sur. Y en Martín Coronado se incorporó una tercera batería al grupo de artillería 3, la batería C, que en un primer momento tenía como jefe al teniente primero Iparraguirre, pero después por problemas de salud fue reemplazado y lo reemplazó un compañero mío que está aquí presente, el capitán Pesel. Salimos de Martín Coronado y viajamos hasta Ingeniero Guay. En Ingeniero Guay fuimos a la base aeronaval de Espora y de la base aeronaval de Espora, ahí en la base aeronaval de Espora el jefe de unidad nos reunió a todos y dijo que solamente iban a pasar a Malvinas 200 hombres. Así que dijo, van a ir todos los oficiales, todos los suboficiales y lo que falta para completar los 200 hombres serán soldados. No todos los oficiales fueron, porque mucho del material quedaba en el continente, así que el segundo jefe y algún otro oficial quedó en custodia de ese material, junto con los soldados que no podían pasar. Esa tarde viajé en un avión que me llevó a Río Gallegos, junto a un avión Boeing 707 de la Fuerza Aérea cargado de munición, y en el fondo éramos 10 tipos que íbamos sentados. Bajó en Río Gallegos y de ahí en un avión de Austral llegué a las Islas Malvinas. Las vi desde el aire y eran mucho más grandes de lo que yo me imaginé. Ahí noté que iba a ser muy dificultoso todo lo que venía, porque realmente son muy grandes, no son pequeñas islas, es mucho territorio. Y yo pensaba, ¿cómo vamos a defender esto si estos muchachos vienen? Bueno, los muchachos vinieron. Desembarqué del avión en Malvinas el martes 13 de abril. Es decir, salí el martes de la ciudad de Córdoba y llegué el martes siguiente a Malvinas. Una semana viajando. Yo ya estaba como para que me releven, porque dormíamos en micros, en el tren, en el piso del hangar de la base aeronaval de Espora. Fue muy desgastante el viaje. Y ahí empezaron mis días en Malvinas. El mapa de la posición, a ver si lo podemos encontrar más adelante. Sí. Porque el otro. El grupo de artillería, esto es Puerto Argentino. Esta es la ciudad de Puerto Argentino. El grupo de artillería 3 con las baterías de tiro A y B se instaló en este lugar. Aquí, en este lugar mandó la batería C del capitán T6. Y para darle defensa y seguridad a esta batería, se armó un grupo de 18 hombres, entre oficiales y suboficiales. Estaba ahí el capitán Cordero, que ha fallecido, el capitán Fox, yo y 15 oficiales y suboficiales más. La misión que teníamos, darle seguridad a esa batería. ¿Por qué? Porque en ese entonces, los mediados de abril y hasta fines de abril, esta unidad no estaba acá y este regimiento no estaba acá. Les digo, ¿qué es esto? Esto es el Monte Harrier, aquí están los Montes Dos Hermanas y esto es Tumbledon. Estas son las alturas de London. Estas son las alturas de London donde estaba el de 507.
Aquí estaba el batallón de infantería de marina número 5 en las alturas de Tumbledon, Williams y Sapper Hill. Es decir, que había un batallón de infantería de marina apuntando al sur, un regimiento, el 7, hacia el norte, y acá, al oeste, no había nada. Pero estaba la batería C del grupo de artillería 3, que había que darle la seguridad. Entonces cerrábamos este valle, esto es un vallecito que lo atraviesa un camino y un río, el valle móvil. Que el riacho ese desemboca acá, y en este lugar estaba el cuartel de los Royal Marines ingleses. Aquí pasé desde mediados de abril hasta mediados de mayo, en esa posición, dando la seguridad y haciendo guardia en 3 grupos de seguridad que habíamos armado. Al mando uno del capitán Cordero, el otro del capitán Fox y el tercero a órdenes mías. Y nos relevábamos durante la noche el grupo de A2 haciendo guardia para darle la seguridad a esa batería. A principios de junio, a mediados de mayo, más o menos, llega acá el regimiento 4 y llega aquí el regimiento 4 y ocupa esta posición de una compañía de infantería del regimiento 6. Entonces, ya no era tan necesaria nuestra presencia ahí, pero creo que quedaron. ¿Por qué digo creo? Porque a mí el teniente coronel me mandó a llamar que vaya con todo el equipo, así que me fui caminando con todo hasta el grupo de artillería 3 y ahí me dice que habían llegado unas piezas de 155 milímetros para hacerle fuego a los buques que venían todas las noches y diaria, minuciosa e impunemente cañoneaban las posiciones argentinas. Y no había cómo hacerle frente a esto. ¿Por qué? Porque la Fuerza Aérea Argentina no estaba en capacidad de hacer ataques nocturnos. Y los ingleses no son tontos y venían de noche. Y aparte porque de noche el fuego de artillería es molesto, no deja dormir, es un fuego de hostigamiento que provoca, siempre alguna baja provoca, siempre algo rompe, siempre algo deteriora. La artillería, yo como artillero lo aprendí en Malvinas, es muy dañina en todo sentido. Sobre los materiales y sobre la mente de los que reciben el fuego de artillería. Porque tiene una particularidad, escuchar llegar un proyectil, que después se los cuento. Pero bueno, me mandó a llamar, fui y me dijo que había llegado una pieza de artillería, que era la del Cabo Liborio, el día anterior, y que esa noche o esa tarde había llegado otra pieza de artillería, que era la del Cabo Liborio. Y nos fuimos a Sapper Hill, ahí estaba la pieza. Esa noche dormimos sin carpa, sin nada, porque llegamos de noche, yo llegué, ellos ya estaban. La pieza no estaba en posición, no estaba en condiciones de abrir fuego, porque recién llegaba. Yo ahora les voy a mostrar, mostrame el año. A ver, ¿dónde está? ¿Para el otro lado? No. ¿Lo encontramos? Bueno, este es el cañón, pero bueno. Esta es la pieza de artillería. La otra, ¿Qué otra? la siguiente, la que estaba en el dibujito, así es la pieza de artillería en posición como para abrir fuego. Esto es un cañón Sofma de 155 milímetros, el arma que teníamos nosotros. Cuando está en posición para ser trasladado, estas flechas se cierran, estas uñas que tiene acá se enganchan por acá, y no puede abrir fuego. Para poder abrir fuego hay que ponerlo en posición. Esa noche no estaba en condiciones de abrir fuego, dormimos un poco a la intemperie, tapados con paños de carpa, y al día siguiente, que creo que fue, no lo tengo muy claro, pero fue el 15 o el 16 de mayo, pusimos en posición esa pieza de artillería. Pero no me quiero meter en el terreno de las piezas de artillería porque eso lo van a hablar los jefes de pieza. En ese lugar, después se juntaron las dos piezas unos días más adelante, ya a fines de mayo, las piezas de Liborio, que estaba en la zona de Puerto Argentino, y la pieza de Figueroa se juntaron en Sapper Hill y se constituyó, ahí sí, la batería de tiro D
del grupo de artillería 3. ¿Cuál era nuestra misión? Abrir fuego contra los barcos. ¿Cómo lo hacíamos? Los buques venían a la noche y se instalaban más o menos a 17, 18 kilómetros de la costa. Y de ahí cumplían sus misiones de fuego. La observación adelantada de los observadores adelantados seguramente destacaban helicópteros o tendrían observadores adelantados en la posición. Pero corregían el tiro y eran muy eficaces a la hora de abrir fuego. Nosotros para tirar no teníamos un observador adelantado. Las piezas, los buques estaban a 17, 18 kilómetros. Eso es atrás de la línea del horizonte. Es decir, que cuando los buques tiraban, se veía el resplandor en el horizonte, o atrás del horizonte se veía el resplandor como un relámpago lejano, y después se escuchaba el estampido de boca, y después el zumbido del proyectil. Para tirarle no teníamos cómo hacerlo, sino era con el apoyo de un radar, que no era específico para esta tarea, era un radar de defensa aérea, que estaba preparado para dar la alerta temprana ante ataques aéreos ingleses. Pero el radar podía localizar los buques. Bajando un poco el ángulo de la antena, se veía en la pantalla del radar el eco de los barcos. El radar daba la distancia a los buques en millas náuticas. El buque se movía y el radar daba la velocidad del buque en nudos. El centro de dirección de fuego traducía esa distancia de millas náuticas en kilómetros y esa velocidad de nudos en kilómetros por hora. Y armando un blanco futuro y calculando la trayectoria del proyectil de los 155 para hacer los 18 kilómetros, se calculaba el ángulo con que había que apuntar los cañones delante de la trayectoria de los buques para que en algún punto se cruzara proyectil y buque, por lo más cercano posible. No era sencillo el procedimiento del tiro, no es un procedimiento para la artillería de campaña. La artillería de campaña bate zonas de terreno, no bate blancos puntos. Inclusive cuando bate zonas de terreno, siempre va a tener un observador adelantado que va a estar capacitado para corregir el fuego y hacerlo caer donde debe caer. Acá no había quien corrija, salvo si teníamos la suerte de que el estampido del proyectil en el agua y la surgente de agua que se produjera por la explosión del proyectil pudiera ser localizado por el radar y así corregir el tiro. Pero el blanco ya se había ido porque se movía. Es decir, que tampoco podíamos decir lo que habitualmente se hace en artillería, acortar 400, alargar 200, acortar 100. Ya el blanco para el próximo disparo no estaba ahí. Había que armar un nuevo blanco futuro para tirarle. Es decir, que nosotros, con la cadencia del material, un material muy grande, muy pesado, podíamos tirar un tiro por minuto, 2 tiros como máximo por minuto. Es la cadencia del material. Los buques ingleses tiraban un tiro cada 3 segundos. Esa era la diferencia del duelo de artillería en el que estábamos comprometidos. No era fácil, pero lo podíamos hacer, podíamos abrir fuego igual. Y así cumplimos misiones de fuego cada vez que los buques se acercaron a las costas. Ellos venían generalmente 3 buques y hacían un carrusel, donde uno pasaba y tiraba, salía de la zona de fuego, entraba otro y tiraba, y después venía otro y tiraba. Ese era el método que empleaban para abrir fuego. Y nosotros le respondíamos, ¿cómo? Como podíamos. Según los ingleses, hay un teniente que falleció en la guerra, David Tinker, dice, los proyectiles argentinos caían a 50 yardas de nosotros. 50 yardas de nosotros, son 50 metros. Estábamos muy cerca. Sabíamos que no le podíamos pegar, pero la acción de los 155 era, por un lado, llevarles un poquito de preocupación. Tampoco le íbamos a hundir un barco si le pegaran. Supongamos que le pegaran. No lo íbamos a hundir. Pero el comandante estaría un poco preocupado. Y por otro lado, para la propia tropa, algo se estaba haciendo
contra ese cañoneo impune que hacían los ingleses todas las noches. Bueno, así transcurrieron. Bueno, acá está. Mostrarme el cañón, así les muestro cómo es el SOFMA. El SOFMA se compone de esta parte, que es lo podemos llamar como el pequeño afuste, que es el tubo, que pesa 5 toneladas. Un sistema como al disparar retrocede, tiene que tener un sistema hidráulico que frene el cañón cuando retrocede y otro sistema hidráulico que lo empuje a su posición. Tiene estos frenos hidráulicos para frenar el retroceso del tubo y para enviarlo hacia adelante después, y estos cilindros que son para recuperar y para ayudar al sirviente de pieza que tiene que levantar el tubo con la manchita, con esta manchita que están acá. Con esos sistemas hidráulicos, las 5 toneladas del tubo pueden ser levantadas. Del otro lado tiene una manijita también para hacer la puntería en dirección, para cambiar el ángulo de deriva del disparo. Y para levantar el tubo es para colocar el alza en el cañón. Todo este sistema es francés. ¿Qué se hizo en la Argentina de este cañón? El afuste. Este afuste es sobre el que va el cañón con el sistema de freno y de recuperación, se hizo en Chitefa. Es una parte técnica de las Fuerzas Armadas. Es así, acá tenemos el ingeniero militar. Esto era nacional y el afuste era de origen francés. El calibre, les dije, 155 milímetros. Y la munición que tira es este proyectil, que es bastante grande, pesa 43 kilos. Esto es la granada que sale. Aparte va la pólvora que lo impulsa. Por eso es tan lento el proceso de carga y disparo. Porque hay que abrir el bloc del cañón, poner el proyectil, que se clave en las estrías para que no se caiga, en el hueco que queda poner la pólvora, cerrar el bloc de cierre, poner un estopín que es el que inicia el fuego y recién ahí se puede disparar la pieza. De noche, con frío y con los servicios de pieza muy disminuidos. ¿Por qué muy disminuidos? Porque cada cañón de estos lo manejan 10 hombres, pero algunos están en el perímetro defensivo dando la seguridad a la posición. Otros están descansando porque tienen que dormir también. Entonces los que realmente lo operan son muy pocos y esos muy pocos tienen que hacer toda esa tarea, lleva tiempo y es costoso por lo pesado del material y por las noches heladas de Malvinas, porque el tiro lo hacíamos de noche. Por eso insisto tanto con la nocturnidad y la capacidad de la artillería para operar de noche. Muy bien, acá miren, acá hay una foto que no sé quién la sacó, pero es fantástica, de las dos piezas de artillería abriendo fuego. Fíjense el humo que despiden. Esa es una vulnerabilidad en el combate diurno. Ese humo se ve desde lejos, se localiza fácil, por eso es mejor poder combatir de noche. Pero para poder combatir de noche hay que estar capacitado. El fuego contra los buques. A medida que pasaron los días, las tropas inglesas se acercaron y a partir de los primeros días de mayo la artillería y la infantería inglesa ya estaban más próximas. A los SOFMA se le sumó, además de la tarea nocturna de abrir fuego contra los buques, durante el día tenemos que abrir fuego contra las primeras posiciones de artillería enemiga que se estaban instalando en la zona de Montequén. Ahora les muestro el mapita de los montes. El otro. Por aquí estaba Montequén, Monte Challenger. En esta zona estaba instalada la artillería inglesa, que eran 3 grupos de artillería que tenían. Y nosotros estábamos aquí, en Sapper Hill. Les recuerdo, por aquí estaba la batería C del grupo de artillería 3 y aquí estaba el grupo de artillería 3. Por acá estaba el grupo de artillería 4 que había llegado y en la zona del Tambledon había una batería de artillería del batallón de infantería de Marina 5. Todo ese material era obuses Otto Melara que tenían
más o menos 12 kilómetros de alcance. Y a veces no estaban en posibilidad de abrir fuego contra la artillería enemiga, que estaba muy atrás, estaba fuera del alcance de los obuses de toneladas. Por eso al principio les tirábamos con los 155. La munición de 155 empezó a agotarse, empezó a faltar. Y entonces el teniente primero del P6 con 2 piezas desde aquí se adelantaba hasta esta zona de Two Sisters para poder alcanzar con sus fuegos a la artillería inglesa. Eso también lo hacíamos para tratar de molestar o de hacer fuego de contrabatería contra la artillería inglesa. Así fueron las noches durante el mes de mayo, abriendo fuego contra los buques, y durante el día contra las posiciones inglesas que ya se acercaban. Ya en los finales de la guerra hay una foto, bueno, pero la foto esa que estamos, después la vamos a ver. Después la vemos. El 11 de junio los ingleses atacan las primeras alturas, el Monte Harrier, el Two Sisters y London. Son las primeras la otra que está... Bueno, sí, está bien. Bueno, atacan Williams, Harrier, Two Sisters y London. Eso es un ataque que hacen los ingleses el viernes 11 de junio en horas de la noche. Y en la mañana del sábado, cuando estábamos abriendo fuego con los 155 sobre London, que había sido tomado la noche anterior, un avión Harrier, o 2, hay quienes dicen que fue uno, hay quienes dicen que fueron 2, uno pasó ametrallando la posición y el otro lanzó bombas beluga. Antes venían también todas las mañanas estos aviones. El miércoles, el jueves, el viernes, hicieron pasajes, pero lanzaban cohetes. Y como nosotros estábamos en la pendiente del Cerro Zapergil y ellos venían para evitar la defensa aérea argentina, venían del oeste, se ve que no podían bajar la trompa de los aviones y los proyectiles que lanzaban pasaban sobre nuestras cabezas y explotaban lejos, 600, 700 metros. No pasaba nada, pero esa mañana del sábado cambiaron. En lugar de tirar misiles, lanzaron bombas beluga. Y la bomba beluga es una bomba fragmentaria que desprende muchas bombas más pequeñas. Ya se las van a mostrar porque los jefes de piezas tienen. Y nos provocaron una cantidad de heridos. Y prácticamente dejaron fuera de servicio una pieza de artillería que ya la van a ver cómo quedó el lugar después de la explosión. Eso lo tiene uno de los jefes de pieza en alguna foto. Ese ataque nos causó muchos heridos y nos dejó fuera de servicio la pieza y al otro cañón también, porque nos rompió los medios de comunicación, rompió las radios, rompió los teléfonos, cortó los cables, nos quedamos sin comunicaciones. Con lo cual, ese sábado a la noche no pudimos abrir fuego, pero sí lo recibimos el fuego. Nos tiró una fragata que hirió a un soldado, Ferrer, de la pieza de Figueroa. Lo hirió en el brazo al soldado Ferrer y fue evacuado. Eso fue el sábado a la noche. El domingo a la mañana yo le mandé al jefe de unidad un papelito diciéndole: mi teniente coronel, cámbieme de posición. Y se lo pedí con la tranquilidad de que él me había dicho muchas veces si yo quería cambiar de posición. Y yo le dije: yo de acá no me muevo. Pero el ataque aéreo no solo ocasionó muchas bajas, también hirió a un perrito que teníamos, tuvo que sacrificarlo. La posición dejó de ser anímicamente sostenible. La artillería tiene que cambiar de posición. ¿Cuándo? Cuando la posición es insostenible, o por el progreso del ataque, o porque hay que retroceder. A mí se me hizo insostenible desde lo anímico, pero no solo para mí, también para los soldados. Entonces dije: de acá nos tenemos que ir. Y le pedí el cambio de posición. Y para no comprometerlo le dije: al norte, al sur, al este o al oeste, pero sáquenme de acá. Con la tranquilidad también de que el viernes anterior
me habían mandado a hacer un reconocimiento para cambiar la posición de los cañones 8 kilómetros al frente. ¿A dónde? Poneme el mapita. Me había olvidado de eso. El viernes, a la mañana, me mandan a hacer una posición el otro, para poner los cañones acá, en esta zona. ¿Para qué? Para tirar a una zona de un desembarco que estaban haciendo los ingleses. Porque alguien comentó las únicas armas ofensivas que tenemos son los cañones de 155 milímetros. Entonces le dije al intendente Coronel, mándeme un vehículo para ir de donde yo estaba, en Sapper Hill, hasta Monte Harriet. Mándeme un vehículo, me mandó un vehículo, una retroexcavadora. Y yo dije, con esto, sí, vino el cabo conductor de la retroexcavadora y con eso fuimos a hacer el reconocimiento a Harriet. Yo agarrado, sentado en el guardabarro, porque la retroexcavadora no tiene asiento para el chofer y acompañante. Sentado en el guardabarro y dije, acá me caigo y me pisa la rueda. Voy a morir de la manera más estúpida. Así que iba agarrado como podía, a los tumbos por el camino, llegamos, vi el lugar, dije, acá se pueden poner las piezas, podemos hacer abrir fuego hacia el sur, que era donde venían los buques a la noche, y podemos hacer fuego hacia el oeste, que era donde pretendía que haga fuego a ese desembarco. Entonces prendí la radio y me puse a hablar con el jefe de la unidad diciéndole, sí, es posible. Yo creo que dije 3 o 4 palabras más. Los ingleses interceptaron la radio, sacaron las coordenadas, abrieron fuego y me cayó la artillería con mucha precisión, como siempre. Me subí a la excavadora y me fui, tan rápido como pude. Y desde la posición y por teléfono, el sistema del teléfono va por cable, se puede hablar con tranquilidad y no puede ser interceptado porque la comunicación es por cable. Por teléfono le dije, se puede ir a esa posición, pero tenemos que tener cables, porque si no tenemos cables con comunicaciones, por radio no vamos a poder hablar. Usted vio lo que pasó. El cambio de posición nunca se hizo. Bueno, y el sábado a la mañana vino ese ataque que nos dejó una pieza fuera de servicio. Y el domingo a la mañana le pedí el cambio de posición y me llegó el papelito al rato diciéndome en qué zona íbamos a cambiar de posición. Dejamos la pieza averiada ahí, el mecánico artillero, sargento Garnica, le sacó el bloque de cierre, no sé para qué, porque los ingleses no lo hubiesen podido utilizar. Pero bueno, es lo que dice la doctrina. Le sacamos el bloque de cierre, el cañón quedó, tampoco lo podíamos arrastrar porque tenía las cubiertas destrozadas por las esquirlas de la beluga. No fuimos con el cañón que quedó en servicio a otra posición nueva, donde estaba vos, ¿no? Ahí en la zona, por eso quiero hablar. Nos fuimos a la zona del Regimiento 3 de Infantería. Nos fuimos a la zona del Regimiento 3 de Infantería, donde cumplimos misiones de fuego ese domingo a la noche. Acá. Es decir, de Sapper Hill, desde por acá que estaba yo, retrocedimos y nos vinimos a esta zona. Por esta zona que estaba el Regimiento 3, instalamos los cañones. Y como no tenía pozo de abrigo para el personal, si nos tiraba la artillería, ¿dónde nos metemos? ¿Dónde se meten los jefes de pieza? ¿Dónde se meten los soldados? Le pedí al jefe del Regimiento 3 que me facilite pozos de sus hombres para poder poner los míos. Bueno, nos dieron los pozos. Esa noche, como a las 10, 11 de la noche, vino el teniente primero T6, que ya estaba en descanso de su tarea en la batería C, se vino a hacerme compañía en ese lugar. Tiramos esa noche con las piezas del 121, tiramos con la pieza de Figueroa y en algún momento nos quedamos sin munición. Sabemos que esa noche llegó una cuarta pieza, con más munición, pero yo la vi al otro día estacionada en una calle de Puerto Argentino con un montón de proyectiles, no mucho, tendría 20 o 30 proyectiles alrededor. Esa pieza nunca entró en posición, nunca fueron más de 2 cañones de 155 los que abrieron fuego. Pero esa noche del domingo, que fue muy intensa, poné las fragatas esas, el tiro de las fragatas que se ve. Esas noches fueron muy intensas porque las fragatas instaladas acá y acá habían fuego sobre todos los lugares. Sapper Hill
el cerro que yo había estado hasta unas horas antes, porque me fui el domingo a las 5 de la tarde de ahí, lo veía desde lejos y parecía que estaba en llamas. No dejaban de caer proyectiles de artillería sobre esa partida. Los saturaron. Dije, qué bien que hice que cambié de posición. De ahí no hubiese podido abrir fuego nunca, porque era permanente el fuego de la artillería. Bueno, así nos sorprendió el fin de la guerra. Pero miren esta foto, a mí me sorprende. Ahí estoy yo. Ahí hay una pieza. Estos eran los últimos días de combate. No tengo otra foto de Malvinas. Eran los últimos días. Y yo la verdad que veo ahí al subteniente Pérez, un teniente primero compañero mío que me fue a reemplazar esa noche porque yo me había ido al hospital y Balsa me dijo quédese y se reincorpora al día siguiente. Entonces llegué del hospital ese día y yo veo, en las dos fotos veo rostros distendidos. Yo no, me asombro porque digo, estábamos a los tiros, nos tiraban permanentemente. El cabo Liborio ve la foto y hace unos días me dijo, pero ustedes tenían tiempo de sacarse fotos. Bueno. Sí, y acá encima hay uno que con fe de ganar, porque dice, la B de la porque vamos a ganar. Bueno, ahí está, ese era el espíritu que teníamos nosotros y los soldados al final de la guerra. Pero ahora los dejo con el relato de los jefes de Pisa y de Polo, que va a contar en representación de los soldados. Porque estos hombres, con inmensa fortaleza y coraje, cruzaron a las islas allanándose a perder la vida. Y ojo que cuando yo fui a Malvinas, el 13 de abril, fui a hacer turismo, no pasaba nada. Cuando ellos cruzaron, ya la guerra había empezado. Y el avión que lo llevó, yo fui en un avión de Australia, vi las islas de arriba, ellos iban a 10 metros del agua. En un avión que no tiene ninguna capacidad de defenderse. Ya ir era una locura. No ir a la guerra. Hacer ese vuelo era una locura. Y ellos decidieron ir a la guerra. Los dejo con Figueroa, que fue el primero que llegó. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Figueroa Campomané. Fui como de grado de cabo al Malvinas. Nací en Lunes, provincia de Tucumán. A los 15 años hice el primer año en el colegio de Francisco Salcedo. A los 15 años me vengo por mi tía que me consigue para incorporarme a la Escuela de Oficial y de Sargento Doral. Entro en el año 79. Me recibo con el grado de cabo en el año 80. Y soy destinado a la ciudad de Junín, al grupo artillería, en su momento 101, actualmente 10. En Junín llegamos 11 cabos de esa camada, destinados ese año, la cual yo era el promedio más bajo de todos. Siempre fui el promedio bajo. No porque mi capacidad no me daba o porque mi enseñanza en Tucumán había sido mala cuando fue en ese tiempo que estudié, sino que yo era vago. Me gustaba más, como pudieron ver la primera imagen. Poneme por favor ya la primera imagen. La que sigue, perdón. La anterior, la de lunes. No, boleta, pero que sí. Cerro. Mi papá vivía por acá, hacia el pie del cerro, de este lado. Río. Tenía todo. Imagínense. Pantalón corto, descalzo, así, corría, iba a la escuela, iba al chorro, que era un arroyo que había, me bañaba, me cambiaba, agarraba mi cuaderno a la escuela y al colegio lo mío. Y tenía la satisfacción de cuando, un año antes ya de ingresar a la escuela, toda esa parte de acá arriba es todo parte frutífera, hay todos cítricos, naranja, mandarina, limón. Y para yo mi papá iba y
hacía cosecha de limón y naranja. Bueno, me incorporo a la escuela, me recibo, llego a Junín, conozco a Omar Liborio, ya de que nos vimos nos abrazamos, nos complementamos, Lescano, Coronel, Escacosta, tengo toda gente que ya no está más, lamentablemente, y lo tengo en mente, que fueron grandes compañeros y grandes seres humanos. En Junín, el día 2 de abril ese que menciona recién Luis, también nos agarró a todos esa mañana con esa sorpresa, el pecho se nos inflaba. Ya sabíamos interiormente todos que nosotros afuera no íbamos a quedar. Yo por lo menos particularmente lo sentí así desde el primer momento. La unidad justo ese año, el año 81 pertenecía en ese tiempo el grupo de artillería 101 al primer cuerpo de ejército, en el tipo había cuerpos, pertenecía al primer cuerpo de ejército. En ese año 81, en la fecha para septiembre, octubre creo que fue, en General Hacha, La Pampa, hubo una campaña muy grande, un cierre de ejercicio que hubo, que participó todo el cuerpo 1, y fue un ejercicio en conjunto porque participaron, me acuerdo, había aviones de guerra y había gente de marina también que había participado en ese ejercicio. Entonces fue la última horneada, como quien dice, que le dimos y que nos dieron a nosotros, a los soldados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la clase de 62 se va de baja, incorpora a la 63, y sucede el día 2 de abril lo de Malvinas, el día 14, el jefe de unidad, 14 de abril, el día en que el jefe de unidad recibe la orden del comandante de brigada que la unidad se debe alistar para ser movilizada hacia el sur, en ese momento es como que la unidad estaba, digamos, casi preparada. ¿Por qué? Porque teníamos, gracias a Dios, Junín siempre fue una unidad que preparó a su gente. Actualmente sigue siéndolo, por suerte. Entonces, teníamos, me acuerdo, en el parque automotor, un sargento Vanela y teníamos sargento Padilla. Eran dos oficiales, dos sargentos, así. La unidad estaba toda compuesta por cabo y cabo primero. Éramos todos cabo y cabo primero. Había un sargento, ya era para nosotros un principal o un oficial mayor, era un dios. Así le digo para que se den cuenta lo que era. Estaba minada de cabo y cabo primero. La unidad, los jefes de pieza éramos todos cabo y cabo primero. No había sargento. Cuando se decide movilizar a la unidad estaba preparada porque el parque automotor siempre estaba listo. Usted iba, ponía la llave al Unimog o al Reo o al camión FIA que en ese momento teníamos, hacia así arrancaba. Las gomas infladas y todo así. Y el parque de artillería exactamente lo mismo, los cañones siempre en condiciones. O sea, podía salir con el camión, enganchar el cañón y hacía el ejercicio que tenía que hacer, tranquilo porque siempre estaba en condiciones. Junín, y acá mi general fue uno de los jefes también que tuvo ese altísimo honor de dirigir la unidad. Fue una unidad y es una unidad muy, muy preparada. Entonces no se nos hizo difícil. Preparamos todos y fuimos desde Junín, movilizado, hasta San Antonio Oeste, por ferrocarril. Volviendo chiquín para atrás, por favor, Ariane. Acá tardamos el día 14 de abril hasta el día 19 de abril, que tardamos en cargar todos los camiones Fiat, esos son los camiones Fiat, y los cañones en unos carretones. Ya no se ve mucho esto hoy en día en las vías, así, circulando. Antes se veía bastante. Son unos vagones de carga que se le baja esta parte del costado y quedan chatos, quedan como si fuese un piso solo sobre las ruedas, nada más. Después se levanta y parece que lo hicieron, pero a medida. Miren, yo les puedo asegurar porque era para ingresar estos camiones y los cañones. Adentro de los charretones estos quedaban 5 centímetros de diferencia entre las ruedas y ruedas. Era una cosa pero terrible. Estuvimos casi 4 días cargando todo el material y todo el trabajo. El día 18 y 19 que salimos de Junín y llegamos a San Antonio Oeste. Acá desembarcamos todo el material. Todo el material desembarcamos. Y lo hicimos desde San Antonio Oeste hasta Puerto Santa Cruz por vía ya terrestre. Bajamos todo, bajamos los camiones, enganchamos. Cada cañón tiene su camión, tiene su solento conductor, su jefe de pieza y su pieza designada, cada camión.
y nos dirigimos al comandante Luis Piedrabuena, que es la unidad del Grupo Artillería 11, donde ahí hace asiento toda la guarnición Junín. Se asienta ahí. Y de ahí, bueno, recibimos la orden, pasaron los días, que 2 cañones deberían cruzar a Malvinas. En ese momento, el teniente Ferreira, que era nuestro jefe de batería, y el subteniente Pérez, designa a cabo primero Martibor en ese momento, y al cabo primero Oscar Mesa. Oscar Mesa tenía un problema de salud con la señora, no sé un problema que tuvo, y no pudo cruzar, entonces dice, bueno, cruza Figueroa directamente, me designa a mí. Yo imagínense, pero el pecho me saltaba. Me había preparado desde aspirante de que entré el primer día que se me pegó el olor a rancho ese cuando llegué a la escuela, porque se me impregnó el olor a rancho. Desde ese día me preparé mal en la parte aula, les puedo asegurar, pero en la parte militar no me ganaba. En la parte física, les puedo asegurar, los pasaba por arriba porque era así. Estaba muy bien preparado. ¿Por qué? Porque de chiquito me acostumbré a correr los cerros, cruzar los ríos, nadar la correntada y un montón de cosas que aprendí de chiquito. Tengo cicatrices de cortadura de chico. Bueno. Los 2 cañones nos dirigimos a una pista. Esta no es, esta es una impresión a lo que ustedes se den cuenta. Y cargamos un cañón Sosma, en mi avión, un Unimog y 50 proyectiles, con todo mi personal y todo el equipo de cada uno, individual. Cruzamos a Malvinas, como recién lo dijo Luis. Ya en ese momento estaba el bloqueo aéreo. Cruzamos, pero al ras del agua. Le puedo asegurar que yo me acuerdo, veía por el ojo de buey, que tiene el Hércules por acá, tiene unos ojos de buey. Veía como las hélices esta es una ilustración nada más, para que ustedes vean, estas hélices, como en algún momento parece que levantaban el agua de la ola, porque el avión íbamos cargado con 50 proyectiles, un Unimog, el cañón que pesa 8.500 kilos, el personal y todo el equipo del personal, íbamos excedidos de peso. Pero estos señores que manejaban y piloteaban el Hércules, que para mí hay que sacarse el sombrero todos los días, tenían una muñeca, porque les puedo asegurar que el avión parece que se caía y se levantaba, y no pasaba de los 10 metros, porque así viajamos las 4 o 5 horas que tardamos el vuelo desde que salimos. El día 13, a las 12 del mediodía hasta las 5 de la tarde aproximadamente que llegamos a Malvinas ese día. Cuando llegamos a Malvinas, como dijo el teniente de Afuncho, ya nosotros llegamos en otra situación. A mí me reciben con una alerta roja que no sabía qué era, porque la verdad estábamos desembarcando el cañón, el camión y todo el material que habíamos llevado, y de repente teníamos 100 personas alrededor ayudándonos. Cuando dijeron alerta roja no quedó nadie, pero fue una cosa que desapareció, no sé dónde se metieron todos. Quedamos nosotros ahí mirándonos y en la punta de la pista se vio, ¡blum!, hizo una cosa. Y ahí yo me di cuenta que estábamos en guerra. Ahí, ese mismo momento, me puse en situación de combate. Fue automático. Mi casco se abrochó acá y no me volvió a desabrochar más el casco. Fue automático. Me puse en situación de guerra. Llegamos a un lugar donde estaba el regimiento de infantería 3, nos llevaron. En ese lugar dejamos el cañón y fuimos a como una covacha, le decíamos, era como una piscina, no sé qué era, porque la verdad teníamos la cabeza recién, ya casi de noche. Acá hay un desacierto de información. Yo para mí tiré esa noche. Hay gente que dice que no y hay gente que dice que sí. Yo para mí tiré esa noche, pero bueno. El día 14, vamos a suponer, yo crucé el día 13. La fragata, como solían hacer todas las noches, el hostigamiento que recién Luis comentó, empezaban a generar el hostigamiento que generaba destrucción en la parte de la moral, física, espiritual muchas veces, y material, por supuesto. Estaba el capitán Cordero en ese momento con nosotros, que se había acercado esa noche, porque estábamos en la pieza esa y nos sacan, hay que tirar, hay que tirar. Entonces yo no entendía cómo hay que tirar, sí. Yo siempre que hice, que tiré con el Soma, hicimos puntería, abrimos la flecha, pusimos la pieza en puntería, norte, magnético, jalón y todo lo que hace para apuntar la pieza para poder tirar. Nada de eso sucedió en ese momento. Dijeron, abran el cañón en aquella dirección. Y les puedo decir, como dijo Rosimir, era apenas lo que se veía en el horizonte, porque ellos hasta ese momento nunca le habían tirado con nada. Entonces, ¿qué pasa? Estaban confiados y se acercaron bastante
digamos, el continente y se observaban las lucecitas bastante bien, así. Entonces, puntería directa, me dijeron. Bueno, bajé el tubo, puse la tierra de puntería directa y tiramos con carga 9 bis. Una carga 9 que hasta, yo tengo entendido que nunca se había usado. Yo la usé 3 veces a la carga una vez, en los 3 disparos. El primer disparo cae largo, según el radar Racit, volvé por favor a mí. El radar Racit, como recién dijo acá Luis, que comentó, que mide la velocidad del proyectil con la velocidad del barco y hace una trazabilidad como para saber en qué punto exactamente puede llegar a pasar la fragata. Bueno, hago 3 disparos. El primer disparo lo observa el radar Racit largo. Me dicen largo, me dicen así. Le doy 2 vueltas al tubo más abajo y el segundo disparo cae corto, como podemos hacer el dibujo este. Y el tercer, me dicen corto, porque estábamos comunicados con el capitán Cordero, que estaba arriba de la flecha prácticamente, el capitán Cordero, porque la verdad que era un tipo que era un tipazo. Se lo dotó esos 10 minutos que lo alcancé a conocer ahí, porque él quería tirar y tirar y tirar. Le doy una vuelta al tubo para abajo y el tercer disparo cae del eco del centro del barco a 50 yardas, como había mencionado también Luis. Que eso hizo que las otras 2 fragatas, según el radar así, eran 3 fragatas, automáticamente se pongan atrás de esta y muy lentamente se perdió dentro del mar y eso generó en las tropas argentinas un grito de Zapucay, yo nunca lo había escuchado todavía, estaba ahí todavía. Y un jubilo de toda la gente que se escuchaba gritos y parece que reventaba toda la parte de la isla de la gente cómo gritaba y eso fue para nosotros muy inspirador, digamos, la parte espiritual y la parte como que cumplimos una misión en ese momento.